Qué interesante lo que decís y cómo relatás ese discurso de la opinión pública, ¿no? Esto que vos decías, el taxista, el vecino, la vecina. Eh, Siempre me da gracia la imagen del taxista porque termina siendo un formador de opinión, ¿no? Sí, En, Seguro, en seguro. los espacios públicos. Pero en realidad, lo que yo creo es que en realidad el taxista está escuchando radio y sí, entonces es formador de opinión, no sé si tanto por lo que genuinamente opina, sino también un poco por lo que escucha y repite. Porque esa es la manera de construir discurso. claro, No es algo contra los taxistas, Ujú. sino que digo también, todos nosotros, yo también, ¿no? Construimos discursos a partir de lo que Uno percibimos de la escucha. realidad, de los inputs, de la información que nos llega, de los medios de comunicación que consumimos, y a partir de eso seguramente formamos una opinión y reproducimos algunos de los discursos que escuchamos, y en función también de qué espacios y a qué periodistas y qué medios y demás escuchamos, ¿no? sí. Creo que eso es lo importante a la hora de pensar en este discurso de la antipolítica, ¿no? Ujú. No creo, sinceramente, esto es lo más genuino que puedo decir, no creo que el vecino, la vecina y el taxista genuinamente sostengan ese discurso de la antipolítica. Creo que es más bien una construcción discursiva que se repite y se reproduce constantemente. Y que no nace, no es azaroso, no es arbitrario que la gente crea que los políticos son corruptos y demás. Sin lugar a dudas, me parece que hay discursos, que hay intenciones por detrás de configurarlos. Y en ese sentido, es cierto lo que vos decís, que es reciente la apertura a la política de estas figuras que vienen del mundo de la farándula, del deporte y demás. Lo veíamos en los 90 ya y se sostuvo Ujú. en todo este siglo también, en lo que va de este siglo, con figuras del mundo artístico en general, ¿no? Sin embargo, me parece que a la hora de ver el resultado que tienen, están mucho más asociados a los espacios legislativos que a los ejecutivos. Hay excepciones, claro, pero Ujú. es distinto la elección en los casos de los ejecutivos, tanto nacional como provinciales, ¿no? No vemos tantas figuras de la farándula o del deporte, sí en lo legislativo. Pienso en la Coneja Baldassi como alguien del deporte en Córdoba, o en Miguel del Cel como alguien de los medios de comunicación en Santa Fe. Bueno, acá en Salta también tenemos figuras del periodismo local, por ejemplo. Entonces, hay esas figuras que no salen del seno de un partido político, sino que son instrumentalmente usadas, son recursos que los partidos políticos tienen para, de manera instrumental, elegir figuras mediáticas que ya están posicionadas en la opinión pública y darle contenido político a esa figura que ya es conocida. Además, es mucho más económico que instalar a un candidato Ujú. Claro. que sale del seno del partido político y que nadie lo conoce en Claro, la escena pública, ¿no? claro. Sí, sí, pero estás de acuerdo que de todas formas esta formación, esta estructura que se fue levantando, no es de hace 10 años ni es de los 90, viene de mucho más atrás también, por lo menos en la Argentina. ¿Nos podés contar un poquito, de acuerdo a tu perspectiva, digamos, de esta historia política, cómo se ha ido conformando lo que yo llamo como un frente de la antipolítica? Sí, y tampoco pasa solo en Argentina, ¿no? Lo digo Ujú. porque tenemos que mirar a nuestros países vecinos, los que tenemos al lado, los que tenemos cerca, nuestros países latinoamericanos, en donde también pasan estas figuras. Yo creo que es una estrategia de posicionar y que ha tenido en las últimas décadas la derecha para reinventarse y ser una derecha más amigable. Pienso, no sé, en la derecha mexicana, incluso en la española, bueno, también en países más cercanos tenemos casos, bueno, en Chile, en donde me parece que hoy el discurso posicionado hacia la derecha no es un discurso militarizado como en los 70, no es un discurso, digo, ¿no? Con ese nivel de autoridad, o no es un poder, mejor dicho, no es un poder que transmita esa fuerza por medio de la autoridad, sino es un poder mucho más blando y es más exitoso cuando es más invisible, ¿no? Entonces, cuando más blando es ese poder
y es más amable y más amigable y nos genera incluso más interés por seguirlo reproduciendo, incluso gracias, porque hay políticos que los escuchamos porque hablan lindo, porque son divertidos, ¿no? Pienso en Juez, por ejemplo, Claro, ¿no? Tiene sí, sí, sí. toda la imagen, es un político que si bien no pertenece al mundo de la antipolítica, tiene toda esa picardía y ese humor que lo caracteriza y que lo hace más cercano a la gente, por justamente sostener discursos que incluso, aunque él es un histórico de la política cordobesa y lo conocemos desde hace muchísimos años, tiene matices su discurso de la antipolítica y de renegar en contra de los políticos, renegar en contra de los corruptos, cuando él también es la clase política, ¿no? Y por otro lado, me parece que la otra figura que hay que prestar mucha atención es la de Milei, Sí. que hace esta referencia a la casta política, ¿no? Pues el concepto que él usa para describir a todos los políticos, y sin embargo, dentro de ese espacio, y digamos, los amigos de él, ¿no? Las amistades que él sostiene o las figuras con las que se muestra en los medios de comunicación y demás, no son tan distintos a lo que él critica tampoco. Sí, a mí me llama la atención, Luciana, no sé si te parece o compartís mi punto de vista, que también la izquierda ha tomado parte, digamos, de esta construcción, de alguna manera, de la antipolítica, quizás porque la ciudadanía en general la mira y asiente con la cabeza y dice, sí, 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 así es. Por ejemplo, la izquierda también ha tomado algunas expresiones. Hablábamos de esto con Marcelo el otro día, por ejemplo, cuando dice, sí, más de lo mismo, ¿no? Cuando la izquierda se refiere a un partido contrario y, por ejemplo, dice, sí, más de lo mismo, ¿no? Y otras expresiones que de alguna manera juegan en contra de lo que conocemos por lo menos como una construcción política clásica. Sí, yo me permito, creo que hay que permitirnos ahí tomarse el tiempo para pensar qué izquierda. Solemos hacer ese ejercicio de entender a la izquierda como una unidad, y está claro que no lo es, menos en este país, ¿no? Porque tal vez si pensamos en la izquierda, el socialismo santafesino, rosarino, que está muy bien posicionado en Santa Fe, y es un socialismo que es fuerte en esa región y que no ha logrado expandirse como un partido nacional. Bueno, ese socialismo me parece que tiene un matiz mucho más político y no tiene nada de antipolítica, ¿no? Claro. Por supuesto, si vemos capaz otra figura, bueno, acá en Salta tuvimos el caso que es ejemplo en las universidades, cuando el Partido Obrero ganó el Consejo Deliberante y estuvo 2 años, ¿no?, a la cabeza del Consejo Deliberante en la ciudad. Fue un caso que lo estudiábamos desde la universidad, desde la Facultad de Ciencias Políticas, porque decíamos, ese era el discurso en ese momento en la provincia de Salta, ese a izquierda era lo que representaba la antipolítica. Hoy tal vez tenga color amarillo. Claro. Antipolítico en la provincia. Pero en ese momento, la votante salteña, cansada de la política, elegía al Partido Obrero. Sí, sí, sí. Entonces, llegaron a ser 9 concejales, ¿no? Llegaron a ser 9 concejales en el hace, 10 años atrás, ¿puede ser? También tuvimos un diputado nacional, no nos olvidemos, Pablo López, por ejemplo. Tuvimos una senadora, mujer del Partido Obrero acá local, con Gabriela Serrano, que creo que fue una de las pocas que ingresó a la Cámara y aparte del Partido Obrero, ¿no? Sí, pero yo creo que ese caso que nosotros tuvimos no fue que el electorado salteño dio un giro hacia la izquierda y se sostuvo y empezó a apoyar un partido político nuevo porque de pronto algo pasó en Salta y el electorado se hizo de izquierda. No, fue una reacción en contra de lo que en ese momento era la clase política, ¿no? De quienes gobernaban en ese momento. Tuvo su oportunidad, no funcionó, no se aprovechó, no se sostuvo en el tiempo, ¿no? Las elecciones que siguieron lo demostraron. Sí, exactamente. Fueron elegidos 2 concejales, nada más recuerdo yo. De los 9 que había, en las segundas elecciones quedaron solamente 2 en el Consejo Deliberante. Vos sabés, Luciana, que había leído en un diario donde como título había puesto la antipolítica es el arma de defensa de las élites económicas. ¿Qué opinás vos al respecto? ¿Será así? ¿Quién lo escribe? ¿No sabes? Está en página 12. Se juega mucho, ¿no?, con ese formato de títulos y de información.
Está bueno, ¿no? Porque en realidad eso es lo interesante, es pensar qué hay detrás. Bueno, con el macrismo veíamos, ¿no? Al mejor equipo del último tiempo, de los últimos años, ¿no? De los últimos 50 años era el discurso del macrismo. Y también hay algo que hay detrás de este discurso, que una cosa es lo que mencionabas vos, Sandra, sobre la honestidad, pero otra cosa que me parece que está constantemente atravesando el discurso de la antipolítica es la eficacia y la eficiencia, ¿no? Lo público es ineficiente porque es público, pero lo privado es eficiente porque es privado. Y eso, la gente es algo que está convencida, ¿no? Digo, gran parte de la población está convencida de que lo público es ineficiente, pero lo privado es eficiente, ¿no? Y entonces que vengan los CEOs de las empresas o que vengan estos espacios que reniegan de lo público, incluso haciendo política, reniegan de lo público, sería un mecanismo para construir un Estado más eficiente, ¿no? Yo creo que el resultado de esa gestión demuestra que no es así, y que solamente termina discutiéndose eso en el plano de lo discursivo, pero que lo que hay por detrás, es justamente lo que vos decías, Marcelo, esta cuestión económica que de alguna manera para operar necesita sostenerse desde el discurso de la opinión pública, ¿no? Necesita que la opinión pública lo sostenga. Incluso en este momento de crisis, de pandemia y de recesión económica, no solo de Argentina, del mundo, producto de la pandemia, aún así seguimos sosteniendo que es mejor, y con una campaña de vacunación nacional que fue exitosa y demás, aún así hay espacios políticos que siguen como siempre lo privado es mejor y más eficiente. Sí, sí, es increíble, pero es una construcción, ¿no? Es una hegemonía. Yo creo que es una hegemonía que atraviesa la sociedad argentina y también, como vos decías, en otros países, ¿no? Que no termina para mí, yo te decía la vez pasada, hay como una dualidad en cuanto a la mirada política, ¿no? Por un lado está como el campo nacional popular con el justicialismo y etcétera, y otros afines, y por el otro lado, en la vereda del frente, otra visión de país que también ha creado otro tipo, digamos, de grupo político poderoso, aunque utilice la herramienta de la antipolítica. Porque yo creo que por un lado se vale de la política, pero por el otro lado tiene un discurso de la antipolítica, ¿no? Para darle validez a la política que está ejecutando. O sea, es como un oxímoron, ¿no? De alguna forma, una imagen así medio extraña. Y en ese caso yo tengo la última pregunta por mi lado, que tiene que ver con Juntos por el Cambio, con este frente, integrado por el PRO, por supuesto, y el ex presidente Mauricio Macri. Mucha gente cree que Mauricio Macri es la antipolítica. Yo creo que es una nueva forma de politización la que está llevando a cabo Juntos por el Cambio, otra manera de construir un sector de adherentes y un sector político que tiene símbolos, que tiene discursos vacíos o no, de significante, no importa, pero creo que es una manera nueva, entre comillas, pues no hay nada nuevo, de politización en la Argentina, de formar un grupo político, y qué fuerte. Lo vimos inclusive, yo lo veo, por ejemplo, los votos que obtuvo en las PASOs. Ha votado la misma cantidad de gente, la misma cantidad de adherentes, y por ejemplo en Salta, en departamentos donde no existía Juntos por el Cambio, se han organizado y tienen, por ejemplo, en Cerrillo, sin ir más lejos, tiene gente que ha salido en una lista. Se han organizado, tienen una sede, llevan muchísimas personas y han traído de Buenos Aires gente que representa al expresidente Macri para que venga, charle, los motive y les dé fuerza, digamos, en lo que fue las PASOs, ¿no? A nivel acá local. ¿Vos sí creés que hay algo de esto, digamos, como una nueva formación, no sé, como la construcción de una nueva narrativa, digamos? Sí, yo creo que a veces se superponen algunos conceptos y parece que son lo mismo, pero no lo son, ¿no? Una cuestión es la antipolítica, que es lo que venimos hablando. Otra cuestión es el antiperonismo, que muchas veces hay quienes se posicionan desde el antiperonismo con un discurso de antipolítica, sí, claro, pero a veces la construcción de la otra identidad es en función de distinguirse del peronismo, ¿no? Que creo que eso es lo que pasa con Juntos por el Cambio. Sin lugar a dudas,
toma cosas de la antipolítica. Bueno, yo te mencioné recién a la Coneja Baldassi en Córdoba y a Miguel del Cel en Santa Fe. Los dos eran candidatos de Juntos por el Cambio y fueron legisladores por Juntos por el Cambio. O sea, aglutinan en ese espacio, sin lugar a dudas, ese tipo de figuras que hacen política desde la antipolítica, pero además la intención de construcción de identidad de ese espacio político es justamente, la primera característica de la construcción de ese espacio político es el antiperonismo. Claro. Y por otro lado, hay otro concepto que me parece a mí también interesante pensar, que es la contrapolítica, ¿no? Además de la antipolítica, que tiene que ver no solo con renegar de la política, de las fallas del hacer política, sino, y esto es lo más peligroso que me parece a mí, que es lo que está pasando y como lo que está pasando ahora y el nuevo mecanismo que está teniendo la derecha, que es no solo renegar y discutir de la política, sino además trabajar de manera activa en contra de la política. Y eso es peligroso. Eso es peligroso en los términos de la democracia, ¿no? Cuando vemos a figuras que aglutinan multitudes con un discurso que va en contra de la política y de romper conquistas y derechos políticos que hemos adquirido por medio de la lucha histórica que venimos realizando, bueno, eso no solo es como un renegar, sino un trabajar de manera activa en contra. Y eso es más peligroso. Sí, concuerdo totalmente, Luciana, por eso me parece tan interesante estos espacios que compartimos, ¿no? Por lo menos desde acá, un lugar chiquitito, pero que vamos a llegar seguramente a alguna audiencia. Marcelo, ¿tenés una pregunta más? Ya la despedimos en minutitos. Vos sabés que justamente le iba a preguntar a Luciana cuál era el peligro de la antipolítica, pero bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta eso, ¿no? Porque todo este movimiento, esta idea, esta manifestación genera un peligro que puede producir un desequilibrio total a nivel gobierno, a nivel país, ¿no? Totalmente. Yo creo que mientras la discusión se dé dentro de la cancha, está habilitado. El problema es cuando estos discursos empiezan a corromper y a destruir el campo de juego. Eso es lo peligroso que tienen estos discursos, ¿no? Digo, si los discursos de antipolítica logran que Miguel del Cel y la Coneja Baldassi sean legisladores, bueno, que cumplen su rol, digamos, dentro del juego político, dentro del juego institucional, además. Ahora, cuando estos discursos empiezan a disputar esas fronteras que marcan, ¿no?, la cancha, el límite de la cancha, y yo creo que eso está empezando a pasar, y está empezando a pasar en Argentina, está empezando a pasar, bueno, en Perú vimos ayer una noticia que un poco está movilizando el escenario peruano, lo vemos también en México. Entonces, esos espacios, esos discursos que empiezan a disputar las reglas de juego, ahí empieza el peligro.